Vamos a continuar con la serie que ya se comenzó hace 2 domingos, ¿sí? Acerca de la armadura del cristiano, ¿sí? Y si se recuerdan ya, el pastor Nahuel dio 2 enseñanzas, ¿no?, de esta serie. A ver quiénes tienen buena memoria. La primera enseñanza fue el cinturón de la verdad. Amén. ¿Sí? Esa fue la primera enseñanza y él nos hablaba acerca de que la verdad de Dios es la que anula, ¿no?, las mentiras y el engaño de este mundo, de Satanás, que es nuestro adversario, ¿no? Porque estamos en una serie donde estamos estudiando que estamos en una guerra, ¿no?, espiritual, que aunque no podemos ver, en el mundo espiritual hay una guerra, ¿no?, que se ha librado, y nosotros como cristianos tenemos una armadura que Dios nos da, ¿no?, y que nos enseña a través de su palabra, ¿no? Y él decía, a medida que Dios nos viste de la armadura, desviste, ¿no?, decía el pastor, a el reino de las tinieblas, ¿no?, a nuestro adversario. Y el domingo pasado se habló acerca de la coraza de justicia, ¿no? Hablaba el pastor y compartía acerca de esa justicia que viene de Dios, ¿no? Esa justicia que viene por medio de la fe en Jesucristo y que nos hace justos, ¿no?, que nos justifica delante de Dios. Y hoy vamos con la tercera enseñanza de esta serie, que es calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Un poco largo el título, pero bueno, así lo dice Pablo, ¿no?, en su carta a los Efesios. Acompáñenme al libro de Efesios, que es donde está el texto principal, ¿no?, de esta serie. Y vamos a leer en Efesios capítulo 6. El versículo de esta noche es el versículo 15. ¿Lo tiene? Amén. Dice así: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sí? Ahí tenemos otra parte de la armadura, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Yo voy a leer otras versiones, ¿no?, como para enriquecer un poquito. No lo busque, yo se lo voy leyendo. Por ejemplo, traducción al lenguaje actual dice: compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos para anunciarla. La Biblia de las Américas dice: y calzado los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. La Nueva Versión Internacional dice: y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. La NBI, pero la 2019 dice: tomen la buena noticia de la paz y predíquenla, pues esos serán sus zapatos de guerra, ¿no? Y una versión más que me gusta, que es la Reina Valera 1995, lo traduce como: calzado los pies con el celo por anunciar el Evangelio de paz. ¿No? Fíjense, todas redundan en la misma idea, ¿no?, que nos habla acerca de compartir el mensaje, ¿no?, predicar las buenas noticias de paz. Pero uno se enriquece porque cada versión aporta algo, ¿no? Unos dicen, bueno, habla de preparación, otra versión dice disposición, ¿no?, predicar, ¿no?, la buena noticia, tomarla y predicarla, ¿no? Otra dice tener celo por anunciar, ¿no?, las buenas nuevas. Entonces, cuando prestamos atención, ¿no?, a las diferentes versiones que compartimos, encontramos algunas mínimas diferencias, ¿no?, pero la esencia de todas esas versiones es la misma: anunciar y proclamar el mensaje de las buenas nuevas, ¿sí?, este Evangelio de paz. Nos habla de estar prontos, ¿no?, para anunciarlos, dice estar preparados, estar prontos para anunciarlo, dice siempre listos para hacerlo, siempre listos para compartir el mensaje, ¿no? Nos habla de estar preparados, tener disposición y celo, ¿no?, por anunciar ese mensaje. Y vamos en esta tarde a compartir algunas aristas, ¿no?, acerca de esto que Pablo está mencionando, ¿no?, algunos pensamientos que resultan interesantes para que podamos compartir. ¿No? ¿Qué es lo primero que a ustedes se les viene a la mente cuando decimos la palabra apresto? Ah, muy bien, exactamente, gracias. El apresto de la ropa, ¿no? A todos se nos viene, uno dice apresto y uno se acuerda de la mamá, ¿no?, con la tabla de planchar, la plancha, ¿no?, y el apresto para la ropa. Y tiene un poco que ver, ¿no?, porque
miren, la función del apresto, ¿todos conocen el apresto de la ropa? Sí, todos alguna vez ¿no? José no. Bueno, es como un producto, ¿no? Que uno le tiene que echar a una prenda, le tiene que poner a una prenda, viene en spray, en aerosol. Bueno, hay diferentes presentaciones de este producto. Pero uno se lo pone, ¿no? Por ejemplo, a una prenda, a una camisa, con un propósito específico, ¿no? O sea, el apresto cumple la función de darle una preparación a la tela, ¿sí? Ya sea porque nosotros, no sé, queremos lograr cierta rigidez, o porque es una tela que por ahí se arruga mucho, entonces la queremos preparar, entonces le ponemos apresto, ¿no? La planchamos y ese apresto le da una preparación, hace que la tela no se arrugue fácilmente, ¿no? Entonces, distintos fines, ¿no? Específicos para los que se utiliza el apresto en una tela, ¿no? Pero el punto, ¿cuál es? Que el apresto aporta ¿qué a la tela? Una preparación. ¿Sí? Es una acción anticipada que nosotros hacemos y una preparación para un objetivo, ¿sí? Que la camisita quede rígida, quede firme, que no se nos arrugue, que no se nos descoloque. No, esa es la función del apresto. Por eso Pablo acá utiliza, ¿no?, esta palabra, ¿no? Y este versículo, Pablo nos habla, dice, estar calzados con el apresto del Evangelio, ¿no? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿no? Entonces, ¿qué nos motiva, qué nos insta Pablo? A estar preparados, dice, ¿no? Tomando esta palabra presto, dispuestos de antemano. ¿Sí? ¿Para qué? Para una función específica, que ¿cuál es? Anunciar el Evangelio, ¿sí? Compartir la palabra. Ustedes recuerden lo que ya explicó el pastor Nahuel en las 2 enseñanzas, y él que dijo que él explicó acerca de que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿qué es lo que él tenía enfrente y lo que él veía? Un soldado romano, ¿no? Entonces, él explicó y dijo, por eso, dice Pablo, va tomando, ¿no?, diferentes partes de la armadura o de la vestimenta del soldado, ¿no? Y va haciendo alegorías, Pablo, ¿no? Va dando como ejemplos para que nosotros podamos, en cierta manera, imaginarnos, porque todo tiene una connotación espiritual, ¿no?, en lo que Pablo va enseñando. Ahora pensemos por un momento en lo que representa el calzado, ¿no? En cierta forma, el calzado que nosotros tenemos, incluso los zapatos que hoy tenemos puestos o las zapatillas, lo que sea, no, nadie vino descalzo hoy, ¿no? Nadie vino descalzo, todos vinimos con zapatos, zapatillas. ¿Por qué? El calzado representa el fundamento de todo lo demás. No es como la base de todo lo que está arriba, ¿no? Algunos arriba tenemos un edificio un poquito más alto, un poquito más bajo, ¿no? Pero el calzado es el fundamento de todo, ¿no? Representa el fundamento de todo lo demás, es la base. El calzado también representa protección, ¿no? El calzado nos protege cuando nosotros caminamos. Imagínense esto, podemos tener un soldado muy fuerte, imagínense un soldado de esos romanos, muy fuerte, ¿no?, muy musculoso, muy aguerrido, ¿no? Pero si yo lo envío a pelear descalzo, no va a poder hacer mucho porque el fundamento que él tiene es débil, ¿no? Su base es débil, ¿eh? Lo que lo está sosteniendo no es algo sólido, ¿no? Difícilmente ese soldado pueda avanzar con firmeza, ¿no? Difícilmente se pueda sostener en pie, por más fuerte que sea, difícilmente pueda correr, difícilmente pueda moverse con agilidad, porque su fundamento es débil, lo estoy mandando descalzo, ¿no? Si yo lo envío a pelear descalzo, sin ningún tipo de calzado, ¿no?, con su propia naturaleza, o sea, con sus pies, así tal cual como Dios lo creó, difícilmente ese soldado pueda ser efectivo en la guerra, ¿no?, por más fuerte que sea, ¿no? Pero si le coloco un buen fundamento, si yo a ese soldado le pongo un buen calzado, ¿no?, entonces ese soldado ahora sí está preparado para ser efectivo, para poder avanzar poderosamente, ¿no?, en la guerra. Está listo para correr, puede atravesar lugares peligrosos, puede moverse con facilidad, con firmeza, porque tiene un fundamento que es sólido, ¿no? Lo mismo nosotros. Imagínense en andar descalzo por la calle, o sea, sería muy difícil. O sea, estamos expuestos a un montón de cosas, pero el calzado siempre nos aporta firmeza, nos permite andar con agilidad, seguros, ¿no? Y eso es lo que el Evangelio, está diciendo Pablo, provee a cada uno de nosotros, ¿sí? Recuerden de que Pablo habla de que estamos en una guerra, ¿sí? Y esta guerra únicamente nosotros la podemos ganar y podemos vencer si nuestro fundamento es un fundamento sólido, ¿sí? Un fundamento seguro, y ese fundamento
es el Evangelio que cada uno de nosotros hemos recibido. ¿Sí? El Evangelio, ese mensaje de salvación que hemos recibido, es un fundamento sólido. ¿Sí? Podemos estar seguros, podemos estar firmes sobre ese fundamento. ¿Sí? El Evangelio tiene que ser el fundamento de todo lo que hacemos. El Evangelio tiene que ser la base de toda nuestra vida. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Sí, bien. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. ¿Sí? Tan simple como eso. Ahora, ¿qué buenas noticias son? Bueno, las buenas noticias de que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vive, Cristo ofrece perdón al pecador, ¿sí? Cristo ofrece vida eterna, vida nueva. A través de ese perdón ahora podemos tener paz para con Dios, ¿no? Cuando estábamos enemistados, cuando estábamos separados, cuando no podíamos acercarnos a Dios, Jesucristo fue el puente que a nosotros nos permite alcanzar salvación y vida eterna, alcanzar perdón, vida nueva, esperanza, fe, gozo, paz. Todo eso lo recibimos por medio de Jesucristo y esa es la buena noticia. Y más aún no tuvimos que hacer nada porque fue un regalo de Dios. Sí, lo hemos recibido por gracia de Dios. No tuvimos que pagar absolutamente nada y ahora podemos no solamente ser amigos de Dios, sino también dice la palabra que podemos ser llamados hijos de Dios, ¿no? Esa es la buena noticia. El Evangelio nace al mismo tiempo que nace Jesucristo, ¿no? Si nosotros vemos un poco la Escritura, vemos que en el Antiguo Testamento aparece de manera implícita la palabra evangelio, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, ya en Génesis 3:17 se habla, ¿no? Y se profetiza, Génesis 3:15, no lo vamos a buscar, pero ya hay una profecía del Salvador. Hay una profecía de que iba a venir un Salvador que iba a redimir el mundo, que iba a pagar el precio por el pecado, ¿no? Isaías también, uno de los tantos que profetizó acerca de esta buena noticia que iba a llegar, acerca de este Salvador. ¿Se acuerdan cuando Isaías profetiza y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos? Sigue diciendo Isaías, un niño, una palabra que todos conocemos, nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Ahí estaban profetizando, Isaías como otros tantos ya estaba profetizando, ¿sí? Acerca del Mesías, acerca del Salvador. Y estaban todas las profecías acerca de Jesús y de las buenas nuevas de salvación. Pero la palabra evangelio recién aparece de manera explícita en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento, luego del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento de todas esas promesas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En ese momento en que Jesucristo nace, la promesa de ese Salvador se cumple. Esa promesa de Génesis 3:15, las promesas de Isaías y tantos otros profetas que han hablado acerca del Salvador, se estaban cumpliendo en ese momento. Jesús es la buena noticia que tenemos para dar. Amén. Él es el Evangelio. Sí, Él es la buena noticia, Él es el fundamento. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 1 para darle un apoyo bíblico a esto que estamos diciendo. Marcos 1:1. ¿Lo tiene? Amén. Dice, principio del Evangelio, bueno, ahí en esa versión dice comienzo del Evangelio de Jesucristo o principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quisiera que veamos si podemos poner en la pantalla la nueva traducción viviente. Miren, leamos juntos lo que dice. Dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Punto, comenzó. ¿Se dan cuenta cómo la buena noticia, ¿sí?, acerca de Jesús comienza con el nacimiento de Jesús? Me gusta como el autor, como Marcos, dice, punto, comenzó. ¿No? Como diciendo, bueno, ahora sí, este es el tiempo. Ahora ya estamos viviendo esa buena noticia que durante tanto tiempo fue profetizada.
¿no? La traducción al lenguaje actual dice, esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas noticias acerca de Jesús, ¿sí? El que es el Hijo de Dios y el Mesías. Entonces vemos que la buena noticia, ¿cuándo comienza a anunciarse? Con el nacimiento de Jesús. El Evangelio nace con el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y todas esas profecías se cumplieron. Esa buena noticia que ahora Pablo en Efesios 6:15 nos dice que nosotros tenemos que estar preparados para anunciar. Esa es la buena noticia que Pablo dice, tenemos que anunciarla, tenemos que proclamar, tenemos que declarar la buena noticia de que el Salvador nació, que el Salvador vino, ¿sí? Que ahora tenemos a alguien que ha pagado el precio por nosotros. Los profetas, como les dije, profetizaron esta buena noticia acerca del Mesías, ¿sí? Pero en este tiempo nosotros estamos llamados a anunciar. Ellos profetizaron, ¿sí? Pero nosotros estamos llamados a anunciar que esa profecía ya se cumplió, que Cristo vino al mundo, que Cristo nació, que Cristo vivió, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo vive en nuestros corazones y que Él nos salvó y que por medio de Él tenemos vida eterna, paz, gozo. Amén. Nosotros en este tiempo somos protagonistas, ¿no? De lo que muchos en el Antiguo Testamento profetizaron, ¿no? Somos protagonistas de lo que Isaías profetizó, del tiempo de gracia, del tiempo de salvación, ¿sí? Y somos llamados a compartir con otros eso. Entonces quisiera en esta noche compartir 4 puntos que Dios puso en mi corazón acerca de esto, ¿no? De Efesios 6:15, que dijimos que era calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. No se está durmiendo, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Bien, vamos entonces con el primer punto y es, debo recibir, ¿no? Debemos recibir el Evangelio. Ese es el primer punto. Eso es lo primero, ¿no? Y yo creo que ese punto todos los que estamos acá hemos recibido, todos hemos cumplido prácticamente con este punto, ¿no? Todos hemos recibido el Evangelio, todos hemos recibido el mensaje de salvación, ¿no? Y si alguno no lo recibió, bueno, en esta noche lo está recibiendo, ¿sí? El mensaje de salvación, el Evangelio. Entonces, fíjense en cómo todo tiene, ¿no?, que ver con todo en la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nosotros la tenemos que estudiar, pero en su totalidad, porque todo tiene que ver con todo y todo está conectado. No podemos no tomar un solo versículo y agarrarnos de ahí, sino que tenemos que ver todo el Evangelio completo, ¿no? Toda la palabra completa, ¿no? Dijimos, y vuelvo a repetir, que en esta noche estamos tratando calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dijimos que el apresto, estar calzados con el apresto es estar preparados, ¿no? Estar prontos. Dijimos que es estar dispuestos a dar la buena noticia. Ahora, veamos esto juntos en esta noche. Para poder yo dar la buena noticia, primero tuve que haberla recibido. Exactamente. Eso es un principio que no hay forma que pueda ser alterado. O sea, no existe forma en que nosotros podamos alterar ese principio. ¿Saben que hay una regla conocida en el sistema jurídico romano? Hay una regla que se llama nemo dat, que proviene de una frase latina muy conocida que dice así, dice nemo dat quod non habet, que significa nadie da lo que no tiene. ¿No? Eso es lo que significa esa frase en latino y establece un principio jurídico romano fundamental en el derecho de la propiedad, ¿no? Que ese principio jurídico lo que hace es que prohíbe la transferencia de la propiedad de un bien a otra persona si la persona que lo transfiere no es el propietario legítimo o no tiene autorización para hacerlo, ¿no? En esencia, ¿qué es lo que dice esta norma? No se puede transferir un derecho que no se posee. Si no puedo dar algo que no tengo. Vamos a traducirlo ahora del latín, lo vamos a pasar al español nuestro, al criollo argentino. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, le quiero entregar a alguno de ustedes mi auto, ¿no? Yo se los quiero dar o se los quiero entregar a ustedes, ¿no? Esta regla, nemo dat, que significa nadie puede, establece un principio básico, lógico y muy simple. Es que para yo poder darle a usted mi auto, primeramente yo tengo que ser el propietario legítimo del auto, si no yo no le puedo transferir a usted algo que no es mío, ¿no?
Bueno, ahora vamos a traducir eso al Evangelio. Nadie puede transferir un derecho que no posee, ¿no? Entonces, no puedo entregar algo que yo primeramente no he recibido. No puedo dar algo que no tengo o que yo no poseo de manera legítima. Entonces yo tuve que haber primero recibido las buenas noticias para luego poder compartírsela a otros. Si no hay forma de que alguien comparta la buena noticia si primeramente no la ha recibido. Si debo ser un poseedor legítimo del Evangelio, ¿sí? Para poder dárselo a otro. Y miren, Pablo esto lo tenía muy claro. Fíjense lo que dice 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15. Voy a leer directamente la Nueva Versión Internacional. Dice, del 1 al 4. Ahora, hermanos, dice, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Fíjense lo que dice acá Pablo, versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Sí? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. O sea, ¿qué es lo que Pablo les había entregado? Lo que él primeramente había recibido. ¿Sí? La Reina Valera actual dice, les entregué lo que recibí. ¿No? Otra versión dice, les enseñé lo que aprendí. Pero todo responde al mismo principio, de que solo podemos dar lo que primeramente hemos recibido. Entonces vemos que el primer paso es haber recibido el Evangelio para luego poder dárselo a otros, para luego poder compartirlo a otros. Pero compartir es el tercer punto, porque entre recibir el Evangelio y dar el Evangelio o compartir el Evangelio hay un segundo punto, sí, que es el que quiero compartir en esta tarde, y es vivir el Evangelio, ¿no? Entonces, primer punto, recibir el Evangelio. Pero antes de compartirlo, tengo que, el segundo punto, vivir el Evangelio. No es suficiente, ¿no?, con haber escuchado solamente el Evangelio, no es suficiente con simplemente haber escuchado la buena noticia, sino que debemos vivirlo. ¿Sí? Tenemos que permitir que el Evangelio transforme toda nuestra vida, ¿no? Y es un proceso que va a lo largo de los años, ¿no? El Evangelio no nos cambia de un momento al otro, sí nos salva de un momento al otro, sí somos salvos en el momento por medio de la fe, ¿no? Pero nuestra vida va siendo transformada, va siendo cambiada a lo largo de los años, ¿no? Sí hay cambios que son inmediatos, pero hay otros que llevan un proceso, ¿no? Llevan tiempo, ¿no? Y tenemos que permitir que el Evangelio, ¿sí?, transforme toda nuestra manera de pensar y de vivir para poder ser testigos fieles, ¿no?, y anunciarlo con gozo y alegría a Jesús, ¿no? Debemos anunciarlo con gozo y con alegría. Entonces, a veces por ahí no somos conscientes, ¿no?, del Evangelio que hemos recibido, ¿no?, o del poder que tiene el mensaje que hemos recibido. A veces no vivimos realmente cada día la verdad del Evangelio, ¿no? El Evangelio no es solamente información, no, el Evangelio es gozo, no, como decíamos anteriormente, el Evangelio es paz, salvación, ¿no? Y tiene que ser como una revolución en nuestro interior, ¿no? El saber que hemos sido salvos por gracia, ¿no? Eso tiene que producir un fuego en nuestro corazón de saber y entender que por gracia hemos sido salvos, ¿no? Que Cristo pagó y que todos nuestros pecados fueron perdonados, ¿no? Que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora vive en nosotros por medio de la fe. O sea, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que ahora vive en cada uno de nosotros, ¿no? Y está en nosotros para darnos vida, así como resucitó a Jesucristo, dice que mora en nosotros para darnos vida, ¿no? Darle vida a nuestro interior, a nuestro espíritu. Saber que tengo una eternidad asegurada en los cielos, una herencia reservada,
¿no? Si todo eso, ser conscientes de todo eso no revoluciona nuestro interior, no cambia nuestra mente, no altera nuestros valores, no la manera en que nosotros vivimos, si no transforma completamente nuestro ser, entonces, ¿cuál es la buena noticia que vamos a entregar? Imagínense, Jesús te ama, Dios murió por tus pecados. Imagínense si no tenemos ese gozo, ¿no? Esa alegría, ese fuego dentro nuestro, ¿no? ¿Cómo vamos a transmitir, ¿no? Si no hay ese gozo. Mira, aceptá a Jesús en tu corazón y vas a tener gozo. ¿No? Imagínense el que nos está escuchando y dice, si ese es el gozo que voy a tener, mejor no lo acepto, gracias, paso. No, tenemos que transmitir, decir, Jesús me salvó, Él transformó mi vida, Él cambió mi corazón, Él cambió mi mente, Él me dio una esperanza, un futuro, Él me dio paz, Él me dio vida eterna. Tengo una herencia reservada en los cielos, no sé qué me puede deparar el destino, la vida aquí en la tierra, pero sí sé que tengo un seguro en los cielos, que tengo una eternidad segura junto a Dios. Amén, que soy peregrino y extranjero, algún día me voy a morir, no sé cuándo, hoy, mañana, dentro de 20 años, no lo sé, pero lo que sí sé y estoy seguro, que el día que parta de esta tierra me voy con el Señor, con mi Creador, aleluya, gloria a Dios. Por eso debemos vivir la buena noticia, no es suficiente con conocer, no es suficiente con decir solamente Jesús me salvó y tenerlo como una información más en nuestra mente. No es una información intelectual, Jesús es vida eterna, vida abundante, ¿no? Entonces debemos vivir esa buena noticia. Todas las mañanas tenemos que levantarnos y sin importar las dificultades, y aunque nos cuesta muchas veces, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta. Mi esposa le puede contar cuántas veces nos cuesta o me cuesta, ¿no? Uno a veces enfrentar el día y a veces tenemos un poco la queja y a veces estamos un poco ahí, ¿no? Como un tire y afloje, Señor, y esto y aquello, ¿no? Pero cuando miramos a los cielos, ¿no? Cuando recordamos que sin importar todo lo que estamos atravesando acá, Dios nos regaló la salvación, que tenemos un futuro asegurado, que tenemos una herencia que nadie nos puede robar, que nadie nos puede quitar, que no se oxida, que no se corrompe. Bueno, eso tiene que traer paz a nuestra vida, ¿no? Ese es el Evangelio, tenemos que tener ese gozo, ¿no? Entonces, vivir el Evangelio, cada mañana renovar la mente, entender que estamos de paso en esta tierra, que tenemos una patria celestial, ¿no? Que como dice 1 Corintios 6:11, hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Entonces tenemos que vivirlo. Dios me salvó. Él perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ¿no? Y eso no nos da derecho o no nos habilita a pecar, sino todo lo contrario, a esforzarnos en esa gracia que hemos recibido para no pecar. Pero si pecáramos, dice Pablo, abogado tenemos para con Dios. Si involuntariamente pecamos, tenemos un abogado que defiende nuestra causa, que aboga por nosotros delante de Dios. Entonces, lo tenemos todo. En el Evangelio tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Ya nada ni nadie nos puede separar de nuestro amado Dios. Ya nada ni nadie nos puede apartar. Y todo lo tenemos asegurado en Jesucristo, ¿no? Miren esto, ¿qué es lo primero que queremos hacer cuando tenemos una buena noticia? Contársela a todo el mundo, ¿no? Las mujeres, las esposas, cuando quedan embarazadas, desesperadas, tengo que contar una noticia, ¿no? Y quieren contarle a todo el mundo que están embarazadas, las abuelas, ¿no? Y las mamás le dicen, no cuentes nada, y las abuelas ya desesperadas ya le contaron. Cuando la madre le dijo, no cuentes nada, la abuela ya le contó a todo el mundo, a toda la iglesia, al almacenero, a las compañeras, a todo el mundo. La abuela ya les contó. ¿Pero por qué? Porque es la emoción, ¿no? de tener una buena noticia. Voy a ser abuela, voy a ser papá, voy a ser mamá. No, los esposos, no sé, cuando quizás estamos en el trabajo y nos llaman y nos dan una buena noticia porque nos van a dar un ascenso o esto o lo otro. Estamos desesperados, queremos llegar y contarle a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos, mirá, tengo una buena noticia. Estamos desesperados, ¿no? Pero muchas veces no sucede así con el Evangelio. Hemos recibido el mejor regalo, la mejor noticia, y sin embargo muchas veces no tenemos esa desesperación, ¿no? Y me incluyo, porque a mí también me pasa que muchas veces no tengo esa vehemencia, esa desesperación por contarle a otros de Jesús. Y aún muchas veces tenemos posibilidad y nos la dejan ahí servida y la dejamos pasar, ¿no? Por vergüenza, quizás por temor,
¿no? ¿Por qué van a decir? No, y si quedo mal, ¿o qué puede pensar? ¿No? Y muchas veces dejamos pasar oportunidades. ¿No? Yo me acordaba de la mujer samaritana, ¿se acuerdan cuando se encontró con Jesús junto al pozo de Jacob? Cuando ella se dio cuenta quién era Jesús, dice que salió corriendo a la ciudad y ¿qué empezó a hacer? A anunciarle a todos: ¡hey, vengan, vengan, porque me parece que encontré al Mesías! Creo que ese hombre que está ahí puede ser el Salvador, ¿no? Y dice que llevó un montón de gente, ¿no?, para que vayan a conocer a Jesús, y dice que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio. Había un fuego en ella, había una desesperación. No, ahora, ¿qué es lo que revolucionó a esta mujer para que haga eso? Un encuentro con Jesús. Es todo lo que ella necesitó para tener esa desesperación por salir a contarle a sus vecinos, a la gente, al mundo, que había encontrado al Salvador, que había encontrado al Mesías. Por eso no es suficiente con solo recibir el Evangelio, sino que debemos vivirlo, tenemos que hacerlo carne de nosotros, ¿no? Hemos recibido no una buena noticia, una muy buena noticia. Hemos recibido la mejor noticia. Dios nos perdonó, nos salvó, ¿no? Entonces, si pensar en todo esto que estamos compartiendo no causa gozo, no causa una revolución en nosotros, no causa un fuego en nuestro corazón, entonces quizás en esta noche tenemos que pedirle al Espíritu Santo y decirle: ayúdame, Espíritu Santo, a ser más consciente de lo que Jesús es en mí. Ayúdame a poder percibir más la grandeza de esa salvación. Ayúdame a que mi corazón se encienda con ese fuego de entender lo que Cristo hizo por mí. Espíritu Santo, que pueda ser más consciente, que pueda tener esa desesperación por contar la buena noticia que tenemos. No, a veces quizás estamos tan inmersos, no en nuestra rutina, en nuestros asuntos, no en nuestras preocupaciones, no en las cosas del trabajo, de la casa, de la familia, ¿no?, que nos guardamos el tesoro para nosotros solos, cuando el tesoro que tenemos que hacer, compartirlo. Mire, hoy algo tan simple como esto. Hoy usted y yo estamos sentados en este lugar porque alguien alguna vez decidió compartir ese tesoro con nosotros. Alguien alguna vez decidió hablarnos de Jesús. Yo estoy acá porque un día una persona me habló de Jesús y decidió compartir ese tesoro, no se lo guardó, lo compartió. Y hoy podemos estar en este lugar. Por eso siempre tenemos que dar gracias a Dios por las personas que nos han compartido el Evangelio, por aquellos que han invertido tiempo en hablarnos de Jesús, y los tenemos que bendecir, porque son las personas que Dios usó para que nosotros conozcamos esta salvación tan grande. El Evangelio es vida abundante, ¿no? Entonces, cuando esa vida de Cristo está en nosotros, es ahí cuando estoy listo para el tercer punto, que es compartir el Evangelio, que es el punto principal de lo que Pablo está diciendo. Pero acuérdense en que Pablo dijo: estén preparados. Y parte de estar preparado es primeramente haber recibido, y parte de estar preparado es vivir el Evangelio para entonces sí poder compartirlo a otros y poder impactar en la vida de otros, ¿no? Para que anunciemos el Evangelio no solo de palabras, sino con nuestra propia vida, que otros puedan ver en nosotros a Jesucristo, ¿no? Decir, bueno, en nuestras actitudes, ¿no?, en nuestra manera de conducirnos, ellos puedan ver que nosotros somos seguidores de Cristo. Miren lo que dice Marcos 16:15, ¿no?, ya hablando del punto de compartir el Evangelio. Algo tan simple, un versículo que seguramente todos acá se lo conocen de memoria. Marcos 16:15. Dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿No? La NTV dice: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Sí? Tan simple como eso. Vayan y compartan la buena noticia. Tan simple como eso, pero a veces tan difícil. Y a veces una de las cosas que quizás más nos cuestan, no digo a todos, pero quizás a muchos les cuesta o nos cuesta quizás hablar y compartir acerca de Jesús, ¿no? Conocido como ¿qué? Como la Gran Comisión. Es lo que Jesús le encomendó a sus discípulos antes de ascender,
nuevamente a los cielos. Jesús resucitó, tuvo algunos encuentros y antes de subir al cielo les dejó esta comisión. Le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen esta buena noticia, ¿no? Y es un mandato que hoy día sigue vigente para nosotros, que también somos discípulos de Jesús. No era solamente para esos 12, sino para todo aquel que es discípulo de Jesús. Tenemos este mandato, ¿no? Que es una orden de Jesús, no es algo que nos da como una opción, sino que dice, no, vayan y prediquen. Los apóstoles tomaron muy en serio las palabras de Jesús. Jesús les dijo, vayan y prediquen la buena noticia, y ellos agarraron esas palabras, tomaron esas palabras tan en serio, que empezaron siendo 12. ¿Sí? Porque todo empezó ahí, con esos 12. ¿Sí? Con esos 12 que dijeron, ok, vamos a obedecer lo que Jesús nos está diciendo. Y miren, 2000 años más tarde, ¿a dónde hemos llegado? Más de 2.640 millones de cristianos en todo el mundo. Es un número muy grande, ¿no? Pero para poder dimensionarlo es más o menos 60 veces la población de Argentina. Imagínense, 12. 12 que le creyeron a Jesús y dijeron, vamos a hacer esto que nos está diciendo. Miren, mientras la población crece 0,88%, anualmente, ¿no? Los cristianos crecen 0,98%. O sea, hay más cristianos o se alcanzan más vidas para Cristo en un año de lo que nace gente, ¿no? Obviamente se entiende porque se predica gente de todas las edades, ¿no? Entonces, por ese motivo hay más gente evangelizada que gente que nazca, pero a lo que voy es a que se están convirtiendo a Cristo o conociendo a Cristo más personas en un año de lo que nacen. O sea, es más alta la tasa de conversión que de natalidad. Con 12, ¿sí?, a los que Jesús les dijo, vayan y anuncien el Evangelio, y ellos dijeron, eso mismo vamos a hacer. Vamos a anunciar el Evangelio. Vamos a declarar lo que Jesús hizo. Se dispusieron, estuvieron prontos a obedecer el mandato de Jesús e ir a compartir la buena noticia que tenían, ¿no? Y nosotros somos las personas que, por eso les decía, somos protagonistas en este tiempo, ¿no? De compartir esa buena noticia. ¿Por qué somos nosotros los protagonistas y las personas que Dios espera que compartamos la noticia? Porque somos nosotros los que hemos recibido salvación. ¿Podría Dios anunciar el Evangelio a través de los ángeles? Sí, podría. Pero los ángeles no fueron salvos, los ángeles no recibieron perdón de pecados, los ángeles no recibieron vida eterna. Nosotros hemos recibido el regalo de Dios. Nosotros hemos recibido perdón de pecados, salvación, vida eterna. Y como somos los que hemos recibido, somos los que tenemos también que dar. Lo que hemos recibido de gracia tenemos que darlo a otros. Fíjense, Romanos capítulo 10. Versículo 13 al 15. Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿No? Entonces, ven acá Pablo nuevamente citando una profecía de Isaías, ¿no? Porque cuán hermosos son los pies es una palabra que Isaías ya estaba declarando, ¿no? Entonces, Pablo menciona la profecía de Isaías, y este es el tiempo en el que esa profecía se cumple, ¿sí? Es el cumplimiento de esa promesa y nosotros somos los que tenemos que compartir esas buenas nuevas. Somos los que tenemos que anunciar, somos los que tenemos que llevar y hablar, ¿sí?, de esta buena noticia que tenemos. Muchas veces quizás nos cuesta hablar de Jesús. Muchas veces quizás no tenemos el valor para hacerlo, ¿no? Pero está relacionado con el punto anterior de vivir el Evangelio, ¿no? A medida que nosotros vamos siendo más conscientes de que Jesús murió, resucitó, de que realmente Él vive en nosotros por medio de la fe, de que Él vive en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando nuestra relación con Dios va creciendo más y más,
estamos más preparados, ¿sí?, para anunciar acerca de ese amor y de esa gracia que nos salvó. ¿Sí? Cuanto más conscientes somos, más prontos, más dispuestos estamos para hablar a otros y compartir. Amén. Entonces dijimos recibir el Evangelio, vivir el Evangelio, anunciar el Evangelio. Último punto, el cuarto, extender el reino de Dios. Pablo dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. No, y no nos podemos olvidar que este versículo lo está mencionando dentro de la armadura del cristiano. No nos olvidemos del lema de la serie, que es la armadura, ¿sí? Entonces, ¿por qué será que estar preparados para anunciar el Evangelio es parte de la armadura que necesitamos para pelear la batalla? ¿No? ¿Por qué anunciar el Evangelio es tan importante, ¿no?, como parte de nuestra armadura? Anunciar la buena noticia es fundamental en la batalla, ¿sí? Porque recordemos que estamos en una guerra. Y una guerra la gana uno y la pierde el otro, no hay empate, ¿sí? Uno gana y el otro pierde. Cada vez que nosotros anunciamos el Evangelio, el reino de Dios y su justicia avanzan por sobre el reino de las tinieblas, ¿sí? El uno prevalece sobre el otro, ¿sí? No pueden coexistir la oscuridad y la luz en el mismo lugar. O sea, es imposible que nosotros tengamos oscuridad y luz en una habitación al mismo tiempo. O sea, en la habitación o tengo la luz apagada o tengo la luz encendida. O sea, no hay grises, no hay término medio. No puedo tener un poquito encendido, un poquito apagado. O está encendida o está apagada. Donde entra la luz, la oscuridad, ¿qué hace? Desaparece, retrocede, se desvanece. O sea, porque yo estoy en un cuarto oscuro, enciendo la luz, listo. Chau, desapareció la oscuridad, así, en ese momento, y comienza a reinar la luz. Entonces, donde nosotros predicamos el Evangelio de Jesús, el reino de Dios avanza, 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 a la vez que el reino de las tinieblas retrocede y se disipa. ¿Sí? Porque no pueden existir la luz y la oscuridad al mismo momento. ¿Sí? Cuando alguno de nosotros enciende la luz de Cristo en otra persona y le comparte el mensaje, anuncia el mensaje, ¿sí?, la oscuridad no tiene más opción que retroceder, ¿sí?, porque estamos proclamando la luz, estamos abriendo los ojos, ¿sí? Imaginen que estamos en un cuarto totalmente oscuro, así como cuando se corta la luz y queda la casa totalmente oscura, ¿no? Y hay una vela que puede ser encendida para alumbrar, ¿no?, y disipar las tinieblas, ¿sí? Y el único encendedor capaz de hacer eso lo tenemos nosotros en nuestra mano. Nosotros tenemos el encendedor que puede encender esa vela y disipar la oscuridad. Ahora tengo dos opciones. O tomo el encendedor y enciendo esa vela para que la oscuridad se disipe y desaparezca y reine la luz, o no hago nada y dejo que prevalezca la oscuridad. Nadie me obliga a nada. Nadie me obliga a encender o no encender la vela, pero yo sé lo que tengo que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando se corta la luz, lo primero que hacemos, vamos al cajoncito a buscar las velas, el encendedor ahí medio a tientas, nos golpeamos un poco y hasta que logramos encender esa vela y la oscuridad desaparece y reina la luz, ¿no? Entonces, o me quedo quieto y permito que la oscuridad prevalezca, o acciono, ¿no? Yo tengo el encendedor y puedo encender esa luz para alumbrar. Y nosotros vivimos en un mundo, como decía el pastor Nahuel en la primera enseñanza, que está en tinieblas y que está en oscuridad. Y tenemos el encendedor en nuestra mano. ¿Qué vamos a hacer? O nos quedamos calladitos, nos quedamos quietos, o somos protagonistas y empezamos a encender. ¿No? Romanos 10:8 no lo busque, pero dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Está cerca la palabra, está acá. Y a veces no encendemos el encendedor, nos cuesta, ¿no? O medio como lo encendemos como con un poquito de timidez, ¿no? Pero dice él: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué le parece si en esta noche
todos, ¿no? Esto ponía Dios en mi corazón, tomamos un desafío. Mientras yo le pido a Denis que me vaya acompañando un momentito, de compartirle en esta semana que tenemos por delante al menos a una persona que no conozca, compartirle el mensaje de salvación. Es un desafío. Quizás para algunos es muy fácil, quizás algunos están acostumbrados a predicar, a compartir y a donde van hablan. Quizás hay otros que les cuesta un poquito más y quizás hay otros que dicen yo nunca le compartí a nadie, nunca me animé a hablarle a nadie de Jesús. ¿Sí? Pero es un buen desafío para tomar esta semana, de decir, bueno, al menos a una persona le voy a compartir. Miren, ¿cuántos somos hoy en esta noche? Pongamos 40, 50 personas. Si todos le compartimos el mensaje a una persona en esta semana, 50 personas nuevas van a recibir y a escuchar acerca de Jesús. ¿Sí? Es simplemente decidir, ¿qué hago? Tengo el encendedor, ¿enciendo esa luz o dejo que la oscuridad siga reinando? Dejo que la oscuridad siga prevaleciendo. ¿Sí? Pero la decisión la tenemos nosotros. Entonces, dijimos recibir el Evangelio, vivir el Evangelio, compartir, anunciar el Evangelio y extender el reino de Dios. ¿Sí? Pero hay algo más de esos 4 puntos. Hay un bonus track. Y no es algo más, sino alguien más que es el que nos ayuda en esta tarea de compartir la buena noticia, porque no estamos solos. Recuerden que tenemos un ayudador, el Espíritu Santo. Amén. Él está a nuestro lado. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ahí, voy a hacer una pausa. Y muchos toman esto, ¿no? Todos quieren poder. Ah, sí, yo quiero. Quiero revolear el saco y que se sanen los enfermos. Quiero, no sé, que me traigan la ropa a un enfermo y que se sane. No, todos hablan de ese poder. Y sí, Dios sana, Dios libera, Dios hace milagros, maravillas, prodigios. Pero fíjense en lo que Jesús les dijo acá. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Para qué? Y serán testigos, anunciarán, hablarán de Jesús en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Para qué Jesús les dijo van a recibir el Espíritu Santo? Para anunciar, para proclamar, para ser testigos. Necesitamos al Espíritu Santo. Miren, la palabra poder acá en Hechos deriva del vocablo griego dunamis. Traducido es fuerza, poder, denota habilidad o capacidad para llevar a cabo. ¿Qué dijimos que era el apresto? Estar preparados, estar listos. Recibirán poder, o sea, van a ser habilitados, van a ser capacitados para hacer la obra de anunciar el Evangelio de salvación. No podemos pretender anunciar el Evangelio sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos, porque Él y solamente Él nos capacita para esa obra. Podemos tener un posgrado en evangelismo, en misionología, puedo ser Palau, Billy Graham y Anacondia juntos, pero si no tengo al Espíritu Santo, no voy a poder hacer absolutamente nada. ¿Sí? Porque esto es una tarea en conjunto. No podemos ser efectivos en esta tarea sin el Espíritu Santo. Es una tarea que hacemos en conjunto con el Espíritu Santo. Nosotros anunciamos, pero el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. ¿Sí? Nosotros anunciamos, pero el Espíritu Santo es el que obra en el corazón de la persona. ¿Sí? Entonces, a uno al menos prediquémosle en esta semana. La persona sabrá, o acepta o rechaza, pero nuestra tarea va a estar hecha. A Jesús, que el que nos dijo, vayan y prediquen. Después lo que la persona decida está en su libre albedrío. La persona o decide recibir ese mensaje y esa buena noticia, o hay muchos que en la cara la van a rechazar. Dios los guarde, Dios los bendiga y tenga misericordia de aquel que rechaza el mensaje. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo
para poder ser efectivos en esta tarea que tenemos de compartir. Necesitamos el Espíritu Santo para ser efectivos y tener la habilidad de anunciar el mensaje, como dice Isaías, de las buenas nuevas a los abatidos. Necesitamos al Espíritu Santo para vendar el corazón de los quebrantados. No lo podemos hacer nosotros. No podemos. Palabras humanas mueren acá en los oídos, pero palabras que vienen con la unción del Espíritu Santo llegan al corazón, transforman vidas, abren ojos a los ciegos, sanan el corazón que está quebrantado. Solo con el Espíritu Santo podemos publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Solo con el Espíritu Santo estamos habilitados a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. Solo el Espíritu Santo nos prepara para consolar a los enlutados, para ordenar que a los afligidos se les dé óleo en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, para que finalmente sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Necesitamos al Espíritu Santo, no lo podemos hacer solos. Entonces, hemos recibido el Evangelio. Tenemos el desafío de vivir el Evangelio, de anunciar el Evangelio, extender el reino de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y voy a cerrar antes de orar con una palabra que está en Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Cuántos esperan la venida de Jesús? Amén, todos esperamos. Y acá habla de las señales antes del fin y el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Anunciemos, proclamemos esta gracia que hemos recibido, ¿sí? Para alcanzar a otros, ¿sí? Para que este tesoro que tenemos podamos compartirlo con otros. Y así como alguien algún día nos habló y hoy estamos aquí sentados, ¿sí? Puedan otros también estar sentados, aquí o donde sea, pero en presencia de Dios. ¿Cuántos de corazón van a tomar este desafío de decir: yo me comprometo esta semana a compartirle al menos a una persona acerca de Jesús? No es con nosotros, no es con Dios el compromiso, ¿sí? Amén. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén.